Bien, pues bueno, entonces comenzamos nuestra sesión. Hoy vamos a trabajar, les he propuesto un texto de Dominique Méda, que él denomina La invención del trabajo. Es un texto con un corte más sociohistórico, ofrece pues una breve reflexión o un breve acercamiento a algunas situaciones, podríamos decir, históricas que dan pauta o que él identifica están asociadas con el desarrollo del trabajo. Y la pregunta con la que hoy vamos a trabajar es al mismo tiempo bastante simple y compleja, en el sentido de que pues nos estábamos preguntando qué es el trabajo, ¿no? En la sesión anterior ya veíamos a partir de sus ejercicios, de las construcciones que ustedes hicieron en pareja y que luego dialogamos acá en plenaria, veíamos que el trabajo, sin lugar a dudas, o las actividades laborales ocupan un aspecto central de nuestras vidas personales, pero también de nuestras vidas sociales, ¿no? Una gran cantidad de aspectos están vinculados con el trabajo y por ahí desde que ustedes señalaban algunos de los cambios que ha habido en este ámbito a raíz de la pandemia, pues hemos identificado cómo el trabajo ha cobrado todavía más importancia, más centralidad, de tal forma que incluso invadió o ha invadido nuestro espacio privado, ¿no? Y eso pues ha conllevado para las personas negociaciones, ajustes, adaptaciones e incluso retracciones de otras conquistas. Por ejemplo, una conquista, el respeto al espacio privado, ¿no? Que parecen cosas menores, pero no lo son en ningún sentido. Entonces, bueno, para esta actividad les pedí que identificaran las mutaciones, le llamé de esta manera. ¿Por qué mutaciones y no solo cambios o no solo evolución? La evolución por lo general, o esta noción desde la biología, da una idea de un crecimiento eh, bastante distinto a lo que antes era, ¿no? O sea, cuando algo evoluciona, hay un cambio biológico, hay cambios químicos e incluso puede haber cambios físicos para adaptarse mejor al espacio. Esa es idóneamente la idea de la evolución, algo que se adapta o que se ajusta mejor al contexto en el que se presenta. Cuando hablamos de un cambio es bastante sencillo en el sentido de que puede ser algo muy pequeño que genere un gran impacto o puede ser un cambio bastante grande que no genere ningún impacto, ¿no? Pensemos en el agua, cuando lanzamos una piedra hay un cambio en su estado, porque al lanzar la piedra y al introducirse esta, pues genera ondas. Y ahí pues se modifica un poco la densidad. No hay una evolución, no hay un cambio químico, salvo que lancemos petróleo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, el agua tendrá que ver cómo le hace. Pero cuando hablamos de una mutación, la, la mutación tiene una particularidad, incluso como concepto social, ¿no? Y biológico mucho más, es que la cosa no deja de ser lo que era, pero se presenta diferente. Puede manifestarse de forma distinta, puede llegar a tener otro sentido e incluso sus acciones pueden ser distintas a las que solía hacer. O a la inversa, puede ser lo mismo, puede seguir haciendo lo mismo que siempre hacía, pero la cosa cambió. Y digo cosa porque, bueno, aquí tenemos algunos animales, ¿no? Algunos seres biológicos que mutan, como las salamandras, ¿no? O sea, sigue siendo una salamandra o el camaleón, pero cambian de color, cambian incluso la textura de su piel para, pues, esconderse y librarse del peligro, ¿no? Entonces, en las mutaciones, lo que identificamos
y el motivo por el que utilicé esta palabra para abordar el texto es justamente para identificar que hay algunas cosas que cambian de nombre, ¿no? En este caso, el trabajo. A lo mejor comenzó a llamarse diferente o se siguió llamando trabajo. Y en ese marco hay aspectos que siguieron siendo lo que antes era o que cambiaron de sentido. Y eso es en parte lo que representa un reto, ¿no? Podríamos pensarlo para el trabajo docente. ¿Cuántas mutaciones hemos tenido a la luz de la pandemia? ¿No? O sea, ¿cuántas de las cosas que hacemos como docentes siguen siendo lo que antes eran, pero se manifiestan de la misma manera o se manifiestan de forma distinta? Un poco ustedes hacían eh, ese trabajo de análisis con lo que observaron el semestre pasado, ¿no? O sea, parece haber persistencia de ciertas prácticas que parecen no haber cambiado, a pesar de que estamos en otro contexto de aula, ¿no? O de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, bueno, esa es la idea, que ustedes identificaran algunos de estos elementos en una vinculación que propone MEDA y que no es menor, que es trabajo-riqueza. O sea, ¿qué es la riqueza? Adam Smith lo explicará muchísimo mejor que yo. Carlos Marx hará sus críticas a la riqueza y la acumulación de la riqueza, que llamará capital. Y bueno, eso nos ubica también en un momento histórico muy peculiar. Estamos hablando del siglo XVIII, el siglo XIX. O sea que el trabajo es una categoría moderna, bastante reciente, o tenía lugar antes de todas estas discusiones. Bueno, ahora lo veremos. Entonces, pues quisiera, luego de este chorro introductorio que ya les he dado, quisiera que recuperáramos algunas ideas a propósito de lo que ustedes hayan apuntado, tomado nota, de lo que hayan trabajado con el texto. Así que, pues adelante, quien toma el micrófono. No sé si me escucha, pero yo no me escucho de pronto. Sí, bueno, yo sí te escucho, Maritza, pero un poco lejos. Ah, ok. Ya mejor los audífonos porque si no, no se va a escuchar y yo tampoco las escucho. Ok, bueno, yo hice ¿cómo se llama? Un Genially, como especie de línea de tiempo, pero ahorita se va a mostrar. Es esta, sí se ve, ¿verdad? Ok, entonces, pues la llamé así tal cual como puso usted el título en el pero yo al inicio añadí esto de 1700, que es como, digamos, cuando se tiene un primer referente, o bueno, como el punto de partida de acuerdo con las fechas, el 2022, que es la fecha actual, pero le puse puntos suspensivos porque pues a lo mejor puede ser una idea que predomine, ¿no? Antes de pasar como a todo lo demás, leí la contraportada del libro y me pareció muy interesante el cómo lo va planteando, ¿no? Entonces, una de las preguntas detonantes o que yo me hacía es, pues, entonces, si el trabajo o la idea del trabajo existe ahorita y, digamos, ha existido desde un tiempo específico, si es que puede concluirse, ¿no? O puede, pues, de alguna manera erradicarse, y al final planteo otra pregunta que a lo mejor también puede aportar al diálogo en esta sesión. Entonces, bueno, aquí puse esencialmente el año 1700, donde vamos a encontrar dos fechas. La primera es la exhortación de Benjamin Franklin cuando expone pues lo del tiempo es dinero, ¿no? Y que este a su vez es generador y prolífico. Me llama mucho la atención porque pues es hasta eso
como esto que mencionaba de las mutaciones, ¿no? Como a pesar de que se dijo en 1700, todavía es una frase bastante frecuente donde la productividad o el, sí, el ser productivo está asociado a que tu tiempo es dinero, ¿no? Y entonces no es una idea ajena al 2022 por lo menos. Bueno, también tomé esta parte del texto, el comercio comienza a ser bondadoso y la idea del trabajo se convierte en un contexto, en un concepto omnipresente. Pero para esto yo necesitaba entender bien cómo qué estaba pasando, entonces no me acordaba de qué edad era 1748 y investigué de nuevo y era la edad moderna, donde tiene sentido porque empieza la transición del feudalismo al capitalismo, la acumulación de la riqueza y algo que vimos en otra clase o estamos viendo es esto de los descubrimientos marítimos, ¿no? Con los piratas. Entonces, cobra mucho sentido el descubrimiento marítimo, la acumulación de las riquezas y todas estas como, pues, bueno, sí, no son como pleitos, pero sí de pronto como los saqueos, ¿no? O lo que las personas estaban haciendo en relación a buscar nuevos espacios de colonización y de explotación de las tierras que iban descubriendo. Entonces, creo que entender el contexto, digamos, sociocultural o incluso de la economía mundial, pues permite entender el por qué también se hacen este tipo de declaraciones en este año, ¿no? Y bueno, posteriormente coloqué ahora sí, la publicación de Adam Smith en 1776 con su texto sobre las investigaciones de la naturaleza y las causas de la riqueza. Y bueno, ya como lo habrán leído también, es donde se justifican los cambios económicos y la idea de la riqueza que es deseable por encima de todo, ¿no? Existe esta obsesión por la riqueza y bueno, en términos generales lo reduje a esto, sería que aparece la primera idea del trabajo como una fuerza capaz de crear y añadir valor, que también considero no ha sido como del todo erradicada, entonces más bien esta de las mutaciones, y aparecen dos nuevos términos que también siguen siendo un poco, un poco más utilizados en la actualidad, que es el término de productividad por la división del trabajo y la organización, lo cual establece que pues entre más trabajo existe más riqueza, ¿no? O era al menos como la idea central de esta explicación que hace Adam Smith. Y pues esta división del trabajo también empieza, bueno, lo pensé así como una división social, porque no solamente es de la cuestión pues económica, ¿no? Sino que los parámetros de definir pues si alguien es o no productivo también tenía implicaciones en su vida social y en la forma en la que se iba desarrollando con los otros. Entonces, creo que es un poco, pues más bien como extraño pero interesante el cómo todo esto se va ligando sí con la economía, pero también con lo que nosotras vamos entendiendo de los procesos sociales, ¿no? Y sí es un poco complicado de entender, pero pues ahí está. Como extensión de lo anterior, puse que el trabajo es entendido como este desgaste físico cuyo resultado es la transformación material del objeto. Así es como se define, ¿no? Y se empieza a asociar con otros términos como el esfuerzo, el cansancio y el sufrimiento. Igual aquí creo que nada más se quedó el texto. Y bueno, el tiempo se convierte en una unidad de medida. Entonces, pues ya aquí aparece, ya llevamos varios, ¿no? Productividad, organización, el tiempo, y aparecen dos más, pero no, creo que no estaba por aquí. Así, simultaneidad y homogeneidad. ¿Por qué? Porque el tiempo se empieza a establecer como justo una unidad de medida en donde varias personas realizan actividades más o menos iguales en un tiempo determinado. Y entonces es cuando, supongo, empieza a surgir la idea de los términos o de jornadas laborales, ¿no? Sin aún estar definidas, porque más adelante veremos pues, en qué momento se empiezan a establecer. Que justo es aquí. Entonces, en 1850 se da la configuración de trabajo como instrumento de medición y, bueno, las actividades que empezaban a ser improductivas pasan a denominarse servicios. Ahí me queda un poco de duda el por qué, porque no entendí muy bien esa parte, pero bueno, era algo que se marcaba. Y se considera como trabajo real únicamente aquellas que permiten el intercambio. Entonces, ya lo decía, ¿no? Aquello que era improductivo, pues de alguna manera iba como, pues categorizando, ¿no? Y por eso había trabajo real y trabajo que no lo era. Sí, maestra, perdón. ¿En qué te quedó la duda para, digamos, irla trabajando de una vez? Sí, perdón, es que no la veía. Era en esta parte de cuando pasan a denominarse servicios. O sea, Porque ¿por qué las actividades improductivas pasaron a denominarse?
Ah, sí, es que esa parte no la entendí. ¿Alguna compañera tiene alguna idea o puede ayudarnos en esta parte? Sí, Andrea. Pues es que decía que todo lo productivo en el trabajo era todo lo que era tangible, o sea, lo que se producía a mano de obra, por ejemplo. Y lo productivo era todo aquello que no producía nada tangible, como los servicios de la muchedumbre, por ejemplo, o sea, de los servicios en la casa. O sea, todo eso no producía, sí servía, pero no producía cosas. Nada más era útil para las personas con dinero que tenían esta oportunidad de tener servicio en su casa. Gracias, Andrea. Aurora, ¿habías levantado la mano? Sí, era básicamente eso que dijo Andrea, que yo lo entendí, que era, los servicios era pues esto que prestaba uno como persona eh, y no podía como haber un producto. Y el otro pues sí era ya más, pues un cambio pues que se pudiera tocar. Claro, acá hay un punto bien importante que vamos a estar recuperando ya cuando entremos al tema más concreto del trabajo docente. Comienza esta diferenciación, esta distinción entre lo tangible y lo intangible, ¿no? O sea, venimos de esta lógica que nos señalaba Maritza, se van incorporando categorías como el tiempo, la organización, la producción, y cuando hablamos de producción, o sea, ¿qué implica producir? Generar algo. Unas líneas arriba o antes decía la transformación material del objeto. Si no tenemos objeto, ¿cómo decimos que trabajamos? O sea, alguien no puede trabajar si no tiene objeto, es ilógico, ¿no? Pero entonces, por supuesto, acá van a quedar de lado rezagadas otras categorías como la fuerza de trabajo intelectual o mental. Y se va a poner la balanza en desequilibrio porque va a tener mucho más presencia y mucho más valía la fuerza de trabajo física, porque es la que aparentemente genera. Más adelante hay un pequeño apretón de tuerca y por ahí un intento de equilibrar, pero esto es muy valioso, ¿no? Y como decía Maritza, en este querer situarse históricamente, a ver, ¿de dónde venimos y qué pasaba en 1700? Bueno, recordemos, 1700 comienza el siglo de las luces, en términos políticos, es una transición de las monarquías a estados nacionales, republicanos, en su mayoría, ¿no? No en todos los casos, pero en su mayoría. Y eso también, deja eso, en términos económicos, implica transitar en sistemas económicos, que es algo que vamos a estar trabajando en la próxima sesión. O sea, el feudalismo como sistema económico va a comenzar a quedarse de lado para dar lugar a todo esto que estamos viendo, que es el capitalismo. Entonces, bueno, ya con esto queda un poco más claro. Digo, para que tenga más sentido lo que tú misma nos vas contando, Maritza. Sí, ya, así yo también ya lo entiendo. Pero bueno, era esa parte entonces. Y aquí en el factor esencial pues es la producción, ¿no? En el año 1850. Entonces el trabajo se concibe como aquel que se realiza sobre los objetos materiales justo o inmateriales, pero el valor pues siempre puede medirse, ¿no? Esa es como la parte más esencial de lo que se propone en aquellos años. Y bueno, yo añadí esta nota, ¿no? Adquiere una connotación instrumental, dejando de lado el ser social del hombre y de la mujer. Entonces, creo que no se especificaba así tal cual, pero es algo que puede apreciarse, ¿no? A partir de lo que se va describiendo. Y bueno, entonces la ley del trabajo en 1850, pues se plantea como una pregunta, ¿no? Y encontré referentes que marcan antecedentes y pues también las ideas que sucedieron después. Entonces, en el año 1833, bueno, ya como lo decía, ¿no? Vamos vinculando términos como el tiempo, entonces empiezan a aparecer como
años después, esto de las jornadas laborales, el tiempo determinado en el que las personas pueden ejercer su fuerza de trabajo en cierto espacio y referente a ciertas actividades, ¿no? Entonces, la jornada laboral establece límites y empieza por marcar diferentes lapsos, ¿no? De 15 horas es el primer referente que se tiene, hasta por 12 a obreros adolescentes. Entonces, más o menos es un primer referente en el año 1833. En 1844 se reduce a 12 horas diarias. Y aquí algo bien interesante es que, a pesar de que a la mujer no se le menciona antes, era realmente como ¿cómo se llama? Un factor esencial, ¿no? Porque incluso aquí dice, como en la mayor parte de las operaciones en las fábricas era indispensable la cooperación de hombres y mujeres o entre obreros adultos y jóvenes, este redujo la práctica de jornada laboral de los obreros varones adultos, pero el de las mujeres no. Entonces era como otro elemento que también se va haciendo presente, a pesar de que no es como tan explícito. En el año 1847 se empieza a reducir ahora otra vez, que sería 10 horas la jornada laboral, y en el año 1850 es cuando se establece otra, bueno, más bien se conserva o bueno, no es cierto, se elevó a 10 horas y media, y en la de 1874, que fue la última que encontré hasta ahí, sería 10 horas como máximo, pero bueno, faltaría encontrar la que establece que son pues 8 horas, ¿no? No sé si haya como otra, pero son las que encontré. Y a partir de lo que estaba como mencionando respecto al ser social, ya con lo que plantea Locke me quedó un poco más claro, pues sí, el cómo va otra vez mutando, ahora sí a considerarlo, ¿no? Entonces, el trabajo como símbolo de autonomía individual, pues creo que es valioso, y nuevamente se incorporan otros conceptos como la protección y la conservación de la integridad física, que serían, bueno, ya como hilándolos a los anteriores, ¿no? Y bueno, el hombre adquiere el derecho de poseer los bienes que trabaja, que creo que de alguna manera es lo que hasta ahora sigue más o menos presente. El trabajo le pertenece al trabajador, que sería como esta idea previa, y surge la remuneración al trabajo, ¿no? Como el derecho individual, que sería pues la parte del salario. Y asimismo el hombre dispone de su capacidad y puede ofertarla hacia otras personas u otros espacios. Y bueno, ya al final, como parte de mi reflexión, me pregunté nuevamente, a partir de lo que leí, pues, ¿qué es el trabajo? Entonces, pues considero que es una categoría que engloba o reúne aspectos de todo tipo, políticos, económicos, históricos y sociales, tratando de homogeneizar los procesos humanos en atención a intereses específicos, tales como la productividad y la organización, pues han hecho que el trabajo adquiera una dimensión sociopolítica y da apertura a pensarlo como una actividad con procesos simultáneos de carácter individual. O sea, es un poco extraño, pero las actividades se van realizando individualmente, pero al final abonan a un colectivo. Entonces, también tenía que ver con la parte de promover cierto orden social, ¿no? Porque incluso aunque esté regulado de manera individual, siempre se tiene que seguir un orden específico o una organización, que era lo que se marcaba. Entonces, bueno, anoté también, en la actualidad se sigue asociando el esfuerzo físico, pero es importante rescatar que, dadas las condiciones que se viven hoy en día, el trabajo también representa una actividad mental en donde el ser humano se pone a disposición a sí mismo y sus habilidades, que era algo de lo que estábamos comentando en la sesión pasada, me parece, el valorar como la parte creativa y todo lo que el ser humano por sí mismo pues expone en su trabajo, ¿no? Y la pregunta que mencionaba desde el inicio, ¿no? Ya decía entonces es, ok, el trabajo existió como una primera idea, puede consolidarse, sí, pero si se consolida, ¿con qué propósito añadiríamos o haríamos que esta idea pues tenga un desenlace, por así decirlo, o que incluso una configuración que permita pues resignificarla? Y pues ya, esas son como mis reflexiones finales y con eso concluyo. Gracias, Maritza, por tu trabajo y por compartir tus reflexiones. No sé, las compañeras si quieran comentar algo, si tengan alguna pregunta o si quieran como jalar o retomar algo de lo que haya dicho su compañera para a lo mejor platicarnos sobre lo que están pensando.
Bueno, yo podría decir cosas que no, que no mencionó Maritza, que también me parecieron importantes en lo del trabajo. Cuando se habla de el fin del geocentrismo, creo que es una parte importante porque dice que el hombre ya deja de verse como la parte central del universo y de la naturaleza. Entonces, en ese momento, pues ya al ver que no existe como un Dios que lo creó todo y ver que hay peligro, o sea, eso causa terror en el hombre, pero también le da un sentido de libertad de querer actuar sobre todos los recursos naturales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya se ve que el hombre empieza la explotación de los recursos naturales. Entonces, yo siento que esa es una parte importante también, ¿no? Pero no sabía que se llamaba geocentrismo. O sea, eso fue un concepto interesante que encontré en la lectura. Claro, recordemos que veníamos, por eso insisto en este recorrido sociohistórico o de historia social, porque en realidad, bueno, ustedes saben, la historia no es tan compacta u homogénea como a veces la creemos. Hay historia cultural, con una mirada más antropológica y centrada en el estudio de las prácticas culturales y la producción de bienes culturales. Está la historia social, que es el corte y el enfoque que tiene Meda, ¿no? El autor que hemos leído, que es recuperar los momentos sociales, él le llama los puntos de imbricación social, o sea, acontecimientos históricos que han representado un quiebre o un punto de inflexión en el que todo estaba como liso y llano y de repente algo pasó y comenzaron a suceder ciertas cosas, ¿no? Está la historia económica, por supuesto, que podría ir de la mano con la historia social. No nos vamos a meter mucho a ella porque tiene otras implicaciones. Y bueno, acá retomamos la historia social esencialmente por el campo en el que estamos nosotros y porque la educación también se analiza y se trabaja desde una perspectiva social, ¿no? Entonces, respecto a esto que decía Andrea, recordemos que veníamos de un tiempo más o menos largo en donde primaba el pensamiento religioso. Solo un par de siglos antes del siglo de las luces, o sea, del siglo XVIII, en el XVI tuvimos un movimiento también muy importante en términos de pensamiento, que fue ay, se me fue, el Renacimiento, el movimiento renacentista. Hubo por ahí cosas en el arte, en la política, en todos lados. En términos de pensamiento filosófico, encontramos ahí una mirada que va a sentar las bases del antropocentrismo, ¿no? O sea, esto que decías, Andrea. Pero vamos a sostener todavía la idea de que eh, el centro de la vida social es el mundo, y un mundo vinculado y explicado por Dios, ¿no? Desde una perspectiva judeocristiana. ¿Cuál va a ser la gran aportación del siglo de las luces y por qué es un punto de inflexión todavía mayor que el Renacimiento? Porque el siglo de las luces va a quebrar completamente esa idea y va a colocar en el centro de la mirada, de su interés, de sus estudios, a los hombres. Ahí sí, literal, a los hombres, porque una discusión muy interesante es que todos los hombres son iguales, pero en ese hombres no están incluidas las mujeres, ¿no? Y bueno, esto nos podría llevar a otras discusiones e ideas bastante interesantes, pero no es casual que los textos que vayamos a leer y las alusiones que encontremos sea hacia la figura del varón. O sea, incluso las mujeres no van a ser consideradas sujetos de derecho en términos del trabajo. O sea, ellas van a realizar trabajo, pero como realizan un trabajo de servicios y como eso no es tangible, o sea, desde ahí comenzamos a tener ya esta distinción de lo que sí produce y lo que no produce. ¿Produce qué? Riqueza, ¿no? Acá el punto nodal es la riqueza. Y bueno, en ese sentido, hay muchas implicaciones bien interesantes de esta transición del geocentrismo al antropocentrismo. Una de ellas será que en el geocentrismo
la dinámica de la vida la tenía la naturaleza. ¿Mm? Y luego cuando vamos al antropocentrismo, como decía Andrea, hay una preocupación y un interés por cada vez mayor cómo dominamos la naturaleza, ¿no? Y entonces ahí ingresan y muchas corrientes filosóficas como el positivismo van a comenzar a sostener y a detonar estas ideas, ¿no? O sea, la ciencia es una forma de dominar la naturaleza. ¿En qué sentido? Explicarla, predecirla, ¿no? O sea, como seres humanos tenemos la capacidad de crear. También la naturaleza crea, pero ¿qué creen? La naturaleza no piensa. Ah, no, nosotros sí pensamos. Y entonces el desarrollo de las técnicas y de las herramientas va a estar dirigido también a ese dominio cada vez mayor del entorno natural. Y por supuesto, esto va a tener un impacto en lo social, ¿no? Porque si queremos dominar lo natural, entonces lo social, lo material, va a comenzar a quitarle espacio a lo natural, ¿no? Pensándolo como efectos no deseados o efectos negativos, quizá, también va a tener sus efectos positivos en gran medida. Ya Maritza hablaba y por ahí lo menciona el texto, seguramente lo recordarán un poco con Durkheim, la división social del trabajo, ¿no? O sea, esto como efecto positivo que nos trajo, bueno, un sentido de que el trabajo o las actividades laborales no eran una actividad sencilla, sino que requerían especialización y esa especialización requería formación, ¿no? Y entonces, bueno, unos años más tarde, el espacio que brindará esa formación especializada será la escuela, por la vía o como institución de Estado, pero también en esa división social del trabajo, lo que se va a generar es una división social en términos de estatus, ya no solamente de roles o funciones a cumplir, sino también de estatus. Y eso asociado a un salario, a un prestigio y a otros elementos, ¿no? A otros valores culturales que ya, de los cuales ya hablábamos en la sesión pasada, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí dejo yo. Y más bien, de nuevo, ¿alguien quiere comentar algo más? ¿Quiere presentarnos lo que reflexionó? Yo, maestra. Adelante, Fernanda. ¿Solo me puede aceptar mi otro dispositivo para presentar pantalla, por favor? Sí, ya te acepté, creo. ¿Sí? Bueno, yo quise enfocarme un poco más en estas como 3 etapas que marca sobre la evolución de cierta forma del trabajo y la forma de ver el trabajo y los autores como representativos de cada uno. El primero es la invención del trabajo, que está como a cargo, podría decirse, de Adam Smith. Aquí se empieza a investigar como las leyes que dan cuenta de los fenómenos físicos que determinan el crecimiento de la riqueza. Argumenta él que el tiempo es dinero y que la riqueza es deseable por encima de todo. El trabajo se concibe como una fuerza capaz de crear y añadir un valor,
Entonces este autor no nos da una definición como tal del trabajo, pero sí nos da como una fórmula, lo plantea así, sobre lo que implica el trabajo y lo que se obtiene en base de este. Es el trabajo humano más la organización es igual al valor exponencial. Y el trabajo puede ser entendible como un desgaste físico y el resultado es la materialización de un objeto. Siempre va a ser como el obtener algo, pero que sea material, que puedas palpar. Y dice que el trabajo puede medirse a través de tiempo o de habilidades, pero es más factible medirlo por tiempo porque las habilidades no son como tan claras y es todavía como un concepto muy abstracto que es como difícil de medir. El segundo pasa a ser el trabajo un factor de enriquecimiento. El trabajo dejó de concebirse como un instrumento de medición y se define el trabajo productivo y el trabajo improductivo. El trabajo productivo es el que se materializa el esfuerzo y el improductivo son aquellas actividades que no se materializan, como sirvientes, funcionarios e incluso entraban los médicos. Aquí entran dos autores que como que empiezan con un debate sobre sus posturas en base al trabajo y siguiendo la línea de trabajo de Adam Smith, que son Stay y Malthus. Ellos proponen esta parte de que el trabajo deje de llamarse como trabajo improductivo y que cambie de nombre a servicios, porque no se está, sí se está ofreciendo algo, pero no es como algo materializado. Entonces se cambia el nombre de trabajo improductivo a servicios. Y se reserva riqueza a todo aquello que el hombre pueda desear y le resulte útil o agradable. Y así el trabajo se vuelve una forma de conseguir algo que se desea de forma material. Se inserta también el concepto de economía política, donde se pide que se incluyan objetos cuyo crecimiento o decrecimiento pueda medirse y pueda evaluarse también. Entonces, esto me recuerda como un poco como a bolsa de trabajo, bolsa de dinero, que se puede medir cuándo sube y cuándo baja y cuándo cae. Y el tercero es el trabajo mercancía. Empieza como con la libertad y la autonomía del individuo y lo marca como una actividad humana y esta misma es objeto de intercambio mercantil. Con el simple ejercicio de satisfacer las necesidades y negociar. Aquí entra el autor que es Luke, y este dice que el hombre es dueño de su cuerpo y que tiene el deber de conservar su integridad. Mediante el trabajo y el esfuerzo, el hombre tiene derecho a concebir y poseer bienes, y el trabajo lo define más como una actividad humana cuyo ejercicio autónomo permite a todo individuo conservar la vida, que empieza como esta parte de que el trabajo puedes trabajar, pero no puedes desgastarte físicamente porque es parte de tu ser cuidar tu integridad. Y agregué una definición sobre trabajo, que si bien cuando nos preguntan qué es trabajo sabemos decir qué se hace, pero no qué es como un concepto complejo porque no tenemos una definición en sí, o simplemente es como voy a hacer lo que me toca y me pagan por hacer eso. Entonces, la primera parte es que toda actividad que requiere de un esfuerzo físico o mental y que se recibe una retribución monetaria de esta misma acción. Y el trabajo se vuelve una necesidad, ya que el dinero es la forma en la que se pueden conseguir objetos de interés que se desean o bien que se necesitan. Y creo que en esta parte es muy importante enmarcar que por el contexto en el que estamos de capitalismo y todo esto, es importante el trabajo, porque sin trabajo no tenemos las cosas básicas. Entonces el trabajo se vuelve más que un gusto o una elección, como lo marcaba Luke, de autonomía, se vuelve más algo como una necesidad de trabajar para conseguir lo que sí se desea, pero lo que también se necesita y es indispensable para la vida. Y puse que, sin embargo, a pesar de ser una necesidad de trabajo, la mayoría de ellos se hacen con pasión, porque es lo que idóneamente se debería de buscar. Si vas a trabajar tanto tiempo en la misma cosa, debe agradarte, porque si no empiezan como estas partes de inconformidad y de mucha queja. Entonces creo que ahora vivimos para trabajar,
y trabajamos para producir y para ganar. Gracias, Fernanda. Esta última parte que comentabas, me parece que introduce varias preguntas, ¿no? Valiosas, ya a nivel, por supuesto, teórico, pero también personal, ¿no? O sea, decías, cuando hablamos de trabajo, por lo regular nos enfocamos en qué se hace, o sea, en las funciones, actividades, tareas o acciones que alguien ejecuta en un determinado espacio, ¿no? O sea, por lo general preguntamos, ¿en qué trabajas? ¿O en dónde trabajas? Y entonces nos enfocamos a esa parte. Y en sentido estricto estamos yendo hacia la parte tangible, ¿no? De esta vieja discusión entre lo tangible y lo intangible del trabajo, nos vamos siempre a la parte tangible. ¿Qué haces? ¿No? Ay, soy mercadóloga, genero ideas, ¿no? Hago campañas de publicidad. Ok, bueno, eso es qué haces. Pero, ¿qué es tu trabajo? O sea, ir a la esencia de qué es tu trabajo y qué es el trabajo. Acá ustedes ya han dicho, bueno, y a partir de lo que han expresado, el trabajo es una actividad humana, pero también es una actividad social, ¿no? En tanto humana es social, cultural, económica y política a la vez. Y cada una de esas dimensiones o ámbitos, si bien son complementarios, fíjense qué contradicción, también están en tensión. Porque a lo mejor como actividad humana tiene un sentido distinto a como actividad productiva o económica. ¿No? O sea, en esta segunda parte de lo que mencionaba al cierre Fernanda, a mí se me ocurrió así, o lo anoté como pregunta, o sea, trabajar es una necesidad, un derecho, un esfuerzo, es un goce, ¿no? En eso que decías, bueno, también en este pensamiento moderno hemos ido introyectando la idea de que tienes que trabajar en algo que te apasione, que te guste, que sea lo tuyo, ¿no? En lo que tengas o muestres más habilidad. Y bueno, y por eso nos hicimos algún test y escogimos una carrera según nuestras habilidades y aficiones y ¿no? Pero entonces, ¿es una necesidad? Pues podríamos decir sí, porque a través del trabajo obtenemos un pago, un salario, en sentido más concreto tenemos dinero que nos permite el acceso a la vida material. Y esa vida material, sin duda, es sustento de la vida social y biológica, ¿no? O sea, porque todavía no sabemos de alguien que se alimente solo de aire, que diga yo no trabajo y solamente vivo del aire. Bueno, sí hay, pero muy pocas experiencias, pero no viven del aire, ¿no? Viven de otra manera y en otras lógicas, ¿no? Entonces, acá hay una cuestión bien importante de que con esta pregunta que planteaba Maritza al principio, ¿podremos resignificar la idea del trabajo o hacia dónde iría esa resignificación? Bueno, sin duda, si lo planteamos desde la perspectiva o desde la situación histórica en la que nos encontramos, sí podemos hacerlo, no vamos a perder la esperanza, no diremos que será sencillo, porque no podemos ignorar que el trabajo, de nuevo, es una actividad humana, social, pero también política y también una actividad económica. Y lo económico y lo político, al igual que lo social y lo cultural, son estructuras que nos trascienden y en las que, si bien podremos tener alguna incidencia, justo esa es la idea, incidir en ellas, con acciones individuales no se modifican solas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Ahí tomar en cuenta cuando a ustedes les pregunten, ¿y qué hacen? O sea, ¿de qué es su trabajo? ¿Cómo describirían su trabajo?
sea, ¿qué pondríamos en el centro? ¿Qué es el trabajo docente? Ahí tenemos pues algunas ideas para pensar. Maritza, quería comentar que los aportes de Fer son valiosos. Podemos prestar atención a qué entiende cada persona por trabajo, ¿sí? ¿No? Eso también es un hecho. El trabajo es una noción subjetiva, porque cada uno lo apropiamos de forma distinta, que no va a ser tan distinto del contexto en el que nos encontramos, ¿no? O sea, por eso influye la forma en la que se dispone a realizarlo y a proyectarse a sí mismo en él. Es decir, si lo considera como obligación, oportunidad, actividad que le pertenece. Claro, acá lo más importante, diría Bauman, e incluso el propio Richard Sennett, algo leeremos de él, es la idea de Marx va a hacer un análisis a finales del siglo XIX y va a dar cuenta de los procesos de alienación a los que van a contribuir las ideas de Adam Smith, de John Locke y de estos autores que ahora han retomado, ¿no? O sea, fíjense, Adam Smith no pensó que sus ideas iban a tener efectos tan perversos como el despoje del trabajo del propio ser humano. O sea, el ser humano ya no va a tener lugar, sino va a ser lo que produce la persona, lo que tendrá valía, y lo que produce en un tiempo concreto cada vez más limitado. Y entonces Carlos Marx diría que en esta lógica de producción capitalista, el ser humano se aliena. Ya ni siquiera el trabajo le pertenece. Entonces ahí la idea de que el trabajo es un derecho tampoco tiene sentido, porque no le pertenece ni lo que hace, ni lo que produce, ni lo que utiliza para producir, o sea, su propio cuerpo, su propio ser. Pero Richard Sennett, un siglo más tarde, hacia 1900, en la década de los 90, a partir de sus estudios, va a dar cuenta que mucho de la perspectiva artesanal en el trabajo puede recuperarse y puede retomarse. ¿Por qué una perspectiva artesanal? Porque el artesano es ante todo poseedor de sí mismo. Y entonces, al reconocer que posee un cuerpo que puede producir, Richard Sennett dirá, bueno, producir no, utilicemos crear. Al tener un cuerpo que puede crear, entonces esa persona es consciente de su capacidad creadora y en ese sentido se apropia de sus capacidades como trabajador o trabajadora. Desde esta perspectiva, bueno, es desde la cual abordamos la clase el semestre anterior, ¿no? Esta perspectiva artesanal, porque era justamente dar cuenta de que somos seres humanos con cuerpo, con mente, también con espíritu, y en ello están las emociones, las pasiones, los ideales y un montón de otras cosas no materiales, pero que están involucradas al momento en el que algo hacemos con nuestro cuerpo. Entonces, es una apuesta regresar a esta mirada menos alienada de la actividad del trabajo. Lo hemos logrado. Yo diría ha habido avances bastante interesantes e importantes en las últimas décadas. Ya veremos quizá en unos años hasta qué punto la situación de pandemia representó un quiebre y con qué sentidos. Ojalá que sean más los efectos positivos que nos esté generando. Y justo aquí de nuevo damos cuenta cómo pues persisten las tensiones entre las distintas dimensiones que constituyen, pues bueno, en este caso, la categoría de trabajo. En la actividad que nos presentaban en el glosario, Andrea y Brenda, en la sesión pasada, bueno, ellas, fíjense, el documento legal que ampara esta actividad de la que estamos hablando se llama Ley Federal del Trabajo. No obstante, y sus compañeras no me dejarán mentir,
cuando uno revisa la Ley Federal del Trabajo, lo que más se encuentra es la palabra empleo o actividad laboral. Coloquialmente las usamos como sinónimo, ¿eh? O sea, hablamos del empleo, la actividad laboral y el trabajo por igual, pero teóricamente en este trabajo que ahora estamos, en este diálogo que ahora estamos haciendo, no son sinónimos. O sea, el trabajo es una categoría mucho más amplia, mucho más compleja, como ya lo han presentado, con una carga social, histórica, como esta que han mostrado de diversos autores, perspectivas, propuestas, mientras que el empleo es, digamos, pequeñito, es una parte de eso que puede estar considerado como trabajo. O sea, llamamos empleo a una actividad normada y legalmente sostenida. Y entonces tenemos empleo formal e empleo informal. Podríamos decir, bueno, ¿por qué el empleo informal está legalmente sostenido? Bueno, más bien es el antagónico. Es empleo informal porque está fuera de la ley. Porque lo que no es empleo formal, es decir, lo que no está normado por la ley, todo lo demás que se haga, como los que trabajan y no pagan impuestos o no cotizan en el IMSS o no abonan al sistema económico, entonces estarán en esa otra categoría de empleo informal. Entonces, y la actividad laboral tiene que ver con el empleo, porque la actividad laboral está asociada a las funciones que se cumplen. O sea, ¿cuál es tu actividad laboral? Ah, mi actividad laboral consiste en, ¿no?, dar clases de tal hora a tal hora, cumplir tales funciones, etc. Y tanto empleo como actividad laboral están sostenidas, de nuevo, en esta normativa por contratos, por salarios, por regulaciones de la seguridad social que establece un país. A lo mejor te permite la asociación a un sindicato o alguna instancia que proteja tus derechos como trabajador, etc. ¿Sí, Itzel? Sí, y por ejemplo, ahora, bueno, en este siglo, en esta época, por ejemplo, las personas que emprenden y así, al principio son como que solo tienen actividad laboral y después trabajo o al revés, o cómo podría ser como esta diferenciación. Bueno, el emprendimiento ya está considerado como pues sí, es parte, está considerado por la Ley Federal del Trabajo en la categoría de autoempleo, o el trabajo por cuenta propia. Digamos, en esta pregunta que hacías, está dentro de la ley, porque aunque alguien trabaje por cuenta propia, es decir, que no tenga un jefe ni le responda a una empresa, que no le responda a un tercero que no sea el mismo o ella misma, sí paga impuestos, sí genera un ingreso y por lo tanto de esos ingresos hay utilidades, hay gastos corrientes, hay inversión, etcétera, ¿no? O sea, es una persona, o lo dijera el SAT, es una persona fiscal o moral, ¿no? Entonces, estos términos económicos que llegan a ser confusos, pero que son necesarios que si no los conocen, los vayan conociendo, sí están considerados en el autoempleo. Entonces, ¿hasta qué punto eso es un trabajo? Bueno, tiene que ver con la asunción completamente subjetiva de cada una de las personas ya de la actividad laboral y de lo que esa actividad laboral implica en términos de producción, o sea, no solamente de generación de riqueza o de impacto, sino de significación. No sé si me explico con esto, ¿no? O sea, de nuevo, cuando hablamos de trabajo, hablamos de una categoría
que tiene una carga más social, cultural e histórica. Y que no por esto deja de lado el aspecto económico, pero cuando nos vamos al terreno del empleo, sí hay una mirada más hacia lo económico, más hacia lo legal incluso. O sea, ¿tu empleo está regulado por la ley? Sí, sí está regulado, ¿no? O sea, yo cumplo con mis obligaciones fiscales. Ah, bueno, ¿no? Normativamente, ¿qué tienes que hacer con tu empleo? Sea por cuenta propia. Bueno, yo me dedico a, no sé, tengo un negocio de venta de joyería por redes sociales, ¿no? Estoy pagando mis impuestos, genero mis ingresos, qué sé yo, ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el trabajo? Ah, bueno, ahí ya tiene que ver con la significación de la persona en términos de su propia actividad, ¿no? Ah, pues mi trabajo es súper artesanal porque, no sé, es sustentable además y promueve la economía justa porque yo compro las piezas directamente con los artesanos y eso significa que me voy a las comunidades y veo con ellos las piezas, yo les pago lo que ellos me piden, me explico, o sea, es una categoría más compleja que trastoca estas dimensiones de la subjetividad. En lo cotidiano no nos damos cuenta porque los manejamos como sinónimos. Y hablamos del empleo, de la actividad laboral, del trabajo, de la ocupación, como si fueran lo mismo. Desde cómo lo estamos estudiando acá, nos damos cuenta que están relacionados, pero que no son lo mismo, o sea, no van en el mismo saco. ¿Fui clara o las hice más bolas? No, me casi la entendí. Muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna otra idea que quieran acá que pongamos a discusión? Pues yo podría decir varias cosas, pero luego me quedaría sin presentar mi trabajo, maestra, y pues no, ¿verdad? Así que, puedo presentar mi trabajo, pero nada más diré lo que no han dicho, porque siento que se vuelve un poco repetitivo decir tantas veces pues, es lo mismo. Está bien, tú preséntalo, acá no tenemos limitación y me Bueno, parece excelente que te saltes lo que ya nos ha quedado claro y te centres en lo que tú quieras compartirnos. bueno, entonces, ¿ya vi mi pantalla? Ay, Eh, pues, Está en negro todavía, pero supongo que ya. Bueno, yo ya la veo a las demás. Unos cuadritos rosas, me Sí, parece. también. Sí, ya. Ok, pues arránquese con lo que usted nos quiera compartir, Andrea. ok, bueno, ya dijimos que era el trabajo como tal, que lo entendimos como un desgaste, puede ser físico y implica el cansancio y el sufrimiento cuyo resultado concreto consiste en la transformación material de un objeto. Y ya dijimos que permite el intercambio, etcétera, etcétera. Pero también nos faltó decir el concepto físico-mecánico, que es una cantidad de energía cuyo valor es constante y cuyas posibles composiciones y descomposiciones mecánicas explican las equivalencias entre esfuerzo como valor añadido y precio de venta. Y también adherir el concepto de relación que tiene con la riqueza, que nos dice que para Malthus la riqueza bien puede ser todo aquello que el hombre pueda desear por resultar útil y agradable. Esta definición abarca evidentemente todas las cosas materiales o intelectuales, tangibles o intangibles, que sean útiles y proporcionen placer a la especie humana, pero también dice que esta riqueza va a depender del territorio, o sea, para producir, porque para producir se necesita un espacio para producir. Entonces, dice que un país va a ser rico o pobre
de acuerdo a los recursos o materiales que pueda producir de acuerdo a su entorno. Y pues también nos dice que entre más producción, más riqueza. Y ya después también les había hablado del fin del orden geonocéntrico, que bueno, es el impacto entre el trabajo al descubrir que el hombre ya no era el centro del universo, y de manera que ahora es un conquistador de los recursos naturales. Y también Hobbes nos habla del estado de guerra, que va a simbolizar la coexistencia con lo natural. Y con ello, como dijo la maestra, o sea, a partir de ahí al tener tanto miedo de todo lo que tienen, van a buscar una manera de relación social en base de dos conceptos principales, lo económico y lo político. Y entonces aquí ya va a aparecer un término que es el contrato, el cual permite a los individuos reconocerse como sujetos políticos. Entonces el contrato es una manera como que aparece en el trabajo de que implica pues que ya eres parte de algo o que te pertenece a algo. Y después, también hablamos de que el trabajo se convierte en un símbolo de autonomía. Eso lo dijo Luke, que permite al individuo con el simple ejercicio de sus facultades, bueno, pues puede satisfacer sus necesidades y negociar libremente la ubicación en sociedad que dichas facultades le confieren. Y bueno, ya dijimos que el hombre es autónomo a partir de entonces. Y también pues vamos a encontrarnos con que el trabajo lo que va a ocasionar es que ya no va a buscar que todo sea lindo, ¿no? O sea, ya va a fomentar el individualismo en la sociedad, ¿no? Cada quien ve por sus propios intereses. Y bueno, ya después aparece lo que es el trueque, pasa a hacer posible la civilización de la sociedad y la economía vuelve al trabajo la principal forma de adhesión social. Es decir, que el trabajo es la base de la sociedad en el sentido que para subsistir tiene que producir. Entonces ya vas a valer un poco más por lo que produces en ese sentido. Y bueno, ya hablábamos de que va a haber dos vertientes en esa producción, lo que se produce, el trabajo productivo y lo improductivo, que ya lo conocemos. Y también dicen que a principios del siglo XIX el trabajo deja de concebirse primeramente como instrumento de medición, es para entonces, ante todo, creador de riquezas o, en palabras más modernas, factor de producción. Y en la ley del 17 de marzo del 71 consagra el trabajo como un negocio sometiéndose al principio de la libertad de comercio y de la industria y establece que estará al arbitrio de cada persona negociar, ejercer la profesión, arte o oficio que le parezca. Y ya el trabajo va a ser la nueva relación social con la que se estructura la sociedad en cuanto a trabajo-mercancía que permite el intercambio mercantil con el trabajo que responda a una necesidad y proporciona una solución. Y bueno, actualmente pues el trabajo es un sistema de producción que no depende únicamente de la fuerza de trabajo, pues también implica fuerza mental, pero sigue dependiendo del tiempo, aunque ya no solo valora lo tangible, sino que la producción también será de conocimientos. Y bueno, es eso lo que rescaté, que creo que mis compañeras no mencionaron. Gracias, Andrea. Fíjense cómo acá una de las mutaciones más recientes de esto que nos comentaba su compañera es, decíamos, en algún momento comenzó a valorarse más la fuerza física, ¿no? O sea, aquello que producía, que generaba algo tangible. Y en esta mutación más posmoderna ubicamos que es al contrario. O sea, lo mejor pagado, remunerado y lo más representativo es la fuerza mental versus la fuerza física. Y pensemos en la mano de obra, ¿no? Y por eso se le llama mano de obra barata, porque el esfuerzo físico parece no tener mayores implicaciones. Ay, ¿cuál puede ser el inconveniente en que un obrero apriete un botoncito y nada más vigile que la cadena de producción está haciendo lo suyo, quite lo que sobra, apague el botoncito y ya? O sea, ahí la pregunta es, ¿cuál es el trabajo? ¿No? ¿Qué implicaciones tiene en comparación con alguien que se dedica a generar ideas para producir la cosa que va sobre la cadena de producción?
¿no? Sobre esta banda que va pasando. O sea, quien hizo los zapatos o las vacunas que van sobre esa cadena de producción, le invirtieron fuerza mental, ¿no? Y entonces, esa fuerza mental tiene mayor valor de uso y de cambio, que son dos nociones que con esto que comenzó Andrea, la idea del concepto físico-mecánico, tiene que ver, es una noción más económica del terreno de la economía y tiene que ver, decía Andrea, la cantidad de energía, que es un valor constante, y la energía la podemos medir a través de joules, pero en términos económicos a través de la fuerza de trabajo. ¿Cuánta fuerza de trabajo? Es decir, ¿cuántos hombres con cuánto tiempo se requieren para accionar esta palanca, apretar el botón, llevar la mezcla de cemento a la parte alta? O sea, ¿cuántos hombres, cuántas personas, en cuánto tiempo se requieren para generar o producir el objeto material? Y entonces es la fuerza física con el valor añadido que le da el valor de uso y de cambio. Valor de uso refiere a para qué se utiliza aquello que se produce, y el valor de cambio es un valor atribuido socialmente. Por ejemplo, pensemos en una casa. ¿Cuál es el valor de uso? Habitarla, que las personas se protejan de las inclemencias del clima. O sea, una casa sirve para habitarla. Bien. Pero ¿cuál es el valor de cambio? Ah, bueno, ahí se toma en cuenta a las personas que participaron en su hechura, los materiales, cuánto costó todo eso, quién la diseñó y, por supuesto, lo que en términos económicos conocemos como plusvalía, en dónde está ubicada. Y eso es lo que le va a dar su valor de cambio, es decir, el costo con el cual va a circular en la economía, ¿no? Entonces, una casa es valiosa porque pues todos queremos tener una casa, un lugar donde protegernos, pero el valor de cambio va a incrementar en el sentido de cuánta demanda haya de casas, cuántas personas haya capaces de pagar casas que cuesten 1.000.000, 2.000.000, 500.000 pesos. Y entre más personas haya, pues el mercado funciona con las especulaciones. Ah, hay 3 personas que pueden pagar casas de 500.000. Ok, vamos a ponerles 800.000. Ah, hay personas que pueden pagarla. Ok, y así va la especulación. Entonces, eso que les acabo de explicar es más desde el terreno de la economía. Es importante tenerlo y comprender un poco esas nociones. No nos meteremos tanto a ello, porque bueno, ustedes no están estudiando economía, no es el propósito, sino comprender esas nociones, ¿de dónde surgieron? Bueno, de un contexto histórico-social, que es al que nos estamos abocando, que nos permite, a partir de eso, reformular lo que nos interesa acá. Maritza. Yo tengo una duda respecto a esto último que mencionó. Si, por ejemplo, el valor de cambio se otorga en función del valor de uso, porque, o sea, no sé si es solamente, o más bien si entendí bien el valor del uso, que es como justificar el para qué, y eso le otorga, pues en relación a esa justificación que se dé, se le otorga un costo, por así decirlo, o un valor de cambio. A ver, otra vez. Si por ejemplo a un objeto se le otorga el valor de cambio en relación al valor de uso, si es como esa justificación, o sea, si digo, por ejemplo, esta pluma me sirve para tal cosa, ese es el valor de uso, y en relación a lo que me otorgue o los beneficios que posea o algo así, se le otorga el valor de cambio, o sea, si son como relacionadas. Sí están relacionados, pero no es lo único que entra en la ecuación. También tiene que ver o sea, qué se invirtió para producir ese objeto, o sea, qué materiales tiene,
Y en ese qué materiales, pues por supuesto, si tu pluma está hecha de porcelana y la mía de plástico, pues bueno, la porcelana es más cara, es más, ahí también no solamente cuánto cuesta la porcelana, sino qué valor de cambio, perdón, qué valor de uso tiene la porcelana. Da una apariencia de que es más fina, más de elite, más de, ¿no? O sea, sino que nos permitiría explicar que una pluma Bic cuesta, ¿cuánto cuesta una pluma? 5 pesos, y una Mont Black te cuesta 3,000 pesos. ¿Mm? Las dos son plumas. Las dos tienen el mismo valor de uso. No, no tienen el mismo valor de uso. Porque una, su valor de uso está colocado, digamos, en una esfera social. Tiene otras implicaciones subjetivas, está hecho con otros materiales, su producción es masiva, versus la otra pluma que tiene un logo, que cuesta, que representa, que tiene otro valor de cambio y también otro valor de uso. Entonces, podríamos decir, en la base están estos dos aspectos, pero no van solos. Están estos otros elementos. La pluma Mont Black es de diseñador, ¿no? No sé si ustedes las han visto. Yo hace no mucho tuve oportunidad de ver una muy de cerca. No le encontré nada especial ni distinto a mis bonitos plumones que tengo acá y que no me costaron tanto como la Mont Black, ¿no? O sea, no pinta diferente, no se siente diferente en el tacto, pero tiene un valor de cambio social distinto. Y eso es subjetivo, completamente subjetivo. Por eso hay tanta discusión con relación a las marcas. O sea, ¿y qué si todas ahora tenemos algo que nos cubre? Una chamarrita, una sudadera, un suéter, algo. ¿Qué hace? O sea, el mismo valor de uso, sí, el mismo valor de uso. ¿Y por qué su valor de cambio es distinto? Si es de tal o cual marca, si salió de tal o cual tienda, si es de primera mano o de segunda mano. Bueno, pues porque ahí hay valores subjetivos agregados. En términos económicos le llamamos la descomposición del valor agregado del objeto. Y entonces ahí es en donde analizamos estos aspectos. ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿De dónde procede? ¿De qué material es? ¿Qué calidad? Que igual calidad es un valor muy subjetivo, también en educación, pero es un valor económico, ¿no? O sea, cuando hablamos de calidad, ¿de qué estamos hablando? De la textura, de cómo se siente en la piel, de qué cosas. Bueno, tiene que ver con los valores de uso atribuidos. Sí, maestra, muchas gracias. Ya me quedó más claro. Entonces, acá algo importante también, ¿qué otro elemento incide en los valores de cambio que tienen los objetos? La competencia. La competencia es muy importante como dinámica económica porque eso permite cierta regulación en los valores de cambio que tienen los objetos. En otras palabras, ofrece una regulación de los costos. Porque si todos nuestros suéteres oscilan entre 200 y 300 pesos y de pronto llega uno y dice, no, yo me voy a vender a 500 y nadie lo compra, ¿qué cree? O sea, justo porque en el marco de la competencia lo que se ofrece está entre un rango de precio, es más o menos de la misma textura, etcétera, pues el que está arriba lo que va a hacer es bajarse. Pero ojo, si en la competencia de ese precio superior ingresan otros, lo que va a hacer también es inflar los precios. Y entonces crear las desagregaciones del mercado o los mercados segregados, ¿no? Y entonces ahora también bueno, no ahora, desde hace algún tiempo, economistas, mercadólogos, hablan de los nichos de mercado. A ver,
¿Hacia dónde? ¿Hacia qué nicho de mercado quieres dirigir tu producto? Ah, bueno, hacia un nicho con una economía media. Entonces, este es el rango de precios en los que puedes jugar. Entonces, ¿funcionan así los empleos? Sí, también están regulados por la competencia. ¿Qué es lo que nos permite explicar que haya diferenciación de salarios? Justo la competencia y la oferta y la demanda. Entonces, ¿por qué algunos empleos tienen mayor salario? Por la oferta y la demanda, pero también por la competencia que hay entre las dinámicas económicas, en este caso ya por estados, ¿no? En el centro del país, los empleos asociados a la ingeniería, a la producción, eh, tienen un mejor salario que en el sur del país, ¿no? ¿Por qué? Porque en el centro hay mayor demanda y también mayor oferta de tales empleos. Entonces, bueno, así la cosa. ¿Alguna otra duda? ¿O algo más que quieran comentar? Bueno, en suma, ¿ustedes cómo definirían el trabajo? O sea, ante la pregunta, ¿qué es trabajo? ¿Qué decimos? Yo tengo algo que comentar. Creo que no se ha hablado acerca de este trabajo no remunerado o no hemos logrado tomar esto eh, como a conciencia, porque precisamente todas hemos hablado y la lectura nos mencionaba el valor y como todo lo político y económico que viene a partir de eso, pero pues falta hablar del trabajo no remunerado y de lo que en la lectura se mencionaba como la pasión compensatoria, ¿no? Estas aspiraciones que se tienen y que a partir de esas aspiraciones mueven al trabajo. Entonces, eh, pues ahora que me pongo a reflexionar sobre qué es el trabajo, pues inclusive podríamos hablar de una abstracción, ¿no? O sea, podríamos hablarlo como una abstracción y decir, pues es un motor, es un impulso eh, para que las cosas se realicen. Porque al final de cuentas, sí es cierto, ¿dónde queda el trabajo en donde está un obrero apretando un botón? Bueno, en el impulso de que esa persona está ahí, o sea, presente y presiona el botón. Tal vez no es un esfuerzo físico y por eso no lo podríamos decir como que el trabajo es un esfuerzo, porque hay trabajos que no son tan esforzados como otros, pero, pero es presencia, o sea, el trabajo es estar ahí en concentración y en visualización, ¿no? O sea, no es lo mismo que el trabajador esté presionando sin ver a que esté atento a la línea de ensamblaje y que funcione realmente el proceso, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que empezar a formarlo como desde abstracciones.
Gracias, Brenda. Creo que es una provocación muy interesante, un recuerdo y una provocación muy interesante, justo en este sentido de la noción de trabajo es abstracta y al mismo tiempo concreta, ¿no? O sea, podemos decir concretamente, está vinculado con estas regulaciones, lo observamos aquí, mueve la economía, hace esto, ta, ta, ta. Pero también en lo abstracto hay un conjunto de otras cosas que no se ven, que están presentes y que en ese estar presente regresas a esta idea de trabajo es estar ahí, o sea, trabajo sucede y se encarna en una persona. No importa si solo aprieta un botón o está detrás de un escritorio o en el laboratorio mirando cómo un bicho evoluciona, ¿no? O sea, está corporeizado en todo el sentido humano. Por lo tanto, el trabajo es una creación humana y al ser una creación humana, también tiene toda la complejidad que nos compone como seres humanos, ¿no? O sea, es una actividad biológica, es una actividad cultural y todo lo que hemos dicho antes. Me parece que la invitación es a qué le estamos dando más peso, ¿no? ¿A cuál de todas estas dimensiones que componen al trabajo le damos más peso? Sin duda a la económica, a la política, a la social, con un sentido de producción, ¿no? No tanto a la social, mirando incluso los beneficios de las actividades que realizamos cotidianamente, así como sus efectos no deseados, ¿no? O sea, podríamos pensar, eh, hay una idea con relación a las profesiones de qué beneficio social otorgan las profesiones y eso idóneamente les permite sostenerse. O sea, ¿por qué tenemos médicos? Ay, porque nos curan. ¿Por qué tenemos docentes? Porque nos enseñan y preservan la cultura y etcétera. Ajá, pero también qué efectos no deseados generan esas actividades humanas. ¿Mm? O sea, qué efecto no deseado ha generado, ha provocado nuestro trabajo como educadoras, ¿no? Y ahí entonces hay un pequeño espacio, no solamente para la reflexión, sino para este salto o esta idea de en dónde está lo humano, lo trascendente de esa actividad que se realiza. Entonces, eh, acá apuntaba, el trabajo es una abstracción, pero también es flujo de la vida humana, no solo como producto, sino parte de y contribuye a ese flujo de la vida humana, ¿no? Generando pues cosas bien interesantes. De nuevo, quizá no todas cosas que deseamos o que benefician, ¿no? Sin duda también hay que asumir, por ahí lo señala Marx cuando habla de la alienación. Bueno, también la alienación lo que va a generar es una idea de reforzar la pereza como, más que la pereza, bueno, Marx sí lo llama pereza, por ahí Engels lo señalará más desde la perspectiva del ocio, ¿no? O sea, el ocio como contrario al trabajo. Y ustedes ya llevaron una materia de ocio y recreación en el que vieron que no necesariamente, por el contrario, son categorías que van de la mano, ¿no? Y acá tenemos una idea de un ocio como potencial creador. O sea, si no nos recreamos, si no descansamos, pues también el cuerpo no es máquina, ¿no? Y ahí hay otro elemento a considerar. Parte de lo que ha generado como imaginario colectivo el sistema capitalista es que, como podemos controlarlo todo, el cuerpo es una máquina y yo lo controlo y me responde cuando yo quiera. Y no es así, ¿no? Entonces, pues sí. Maestra, yo quisiera presentar mi trabajo, bueno, si Sí, tenemos claro, tiempo. sí. Ok. Dame un segundo.
Estoy tratando de presentar. Y me dicen si se ve. Sí, ok, perfecto. Bueno, yo hice estas mutaciones del trabajo y creo que no había encontrado como un punto de reflexión. Todo lo que compartieron mis compañeras es atinado y en algún momento llegué como lo que decía Andrea, ¿no? Es repetitivo. Sin embargo, creo que ahora que tocamos el tema de la definición como tal del trabajo, quise hacer esta intervención con mi trabajo precisamente porque moví estas abstracciones de lo que representaba el trabajo y cómo es que este se había entendido y cómo es que se entiende ahora. No fui tan específica como mi compañera Maritza o como mi compañera Fernanda, que pusieron autores y fechas, sino que más bien yo me fui como por las abstracciones, por las palabras y las ideas que llevaban y cómo es que ello se va añadiendo a. Entonces, en un primer momento entendimos al trabajo como riqueza y como este acumulamiento o formación para el acumulamiento en donde el comercio ya era algo aceptado y entonces precisamente por este comercio ya el trabajo empezó a verse manejado como algo social, no nada más era el trabajo individual de en tu casa, sino como algo que podía hacer algo, o sea, tener un producto. Y precisamente ahí, pues el comercio pasa a ser, bueno, son recuperaciones de frases de la lectura, y pues sí, el comercio pasa a ser bondadoso y el trabajo llega a ser un concepto omnipresente. A partir de ese trabajo como objeto, empiezan las especulaciones de, bueno, si es un objeto, si el trabajo es un objeto, ¿qué es el trabajo? ¿Dónde está? Entonces se le empezó a poner valor a las cosas, a esta interacción sujeto-persona, y vino a partir de ahí el trabajo humano y la productividad, eh, bien lo decía Maritza, es una simultaneidad entre que el trabajo es repetitivo y si se hace ciertas cosas, se homogeniza y entonces todos trabajamos al mismo momento. Y aquí, pues, lo recupero de la lectura, es que era necesario poder conseguir el trabajo como una fuerza capaz de crear y añadir valor. Entonces, el trabajo se vio como esta fuerza aplicada a este objeto y entonces lo hacía más valioso. Ahí fue cuando se dieron cuenta que tenían que, en esta homogeneizar y en esta unificación, tenían que identificar qué era lo que podían medir del trabajo. Y fue así como se vio como una medida y cálculo del tiempo, ya que el esfuerzo, si bien se podía medir, no era estable en todos los trabajos. Entonces, el tiempo dedicado sí se podía homogeneizar y ahí empezó a hacer este intercambio en el que el trabajo ya es una mercancía en sí y ahí se hace un intercambio de yo te trabajo el tiempo por dinero o por bienes o por comodidades. Y se ve que el trabajo se realiza sobre un objeto material e intercambiable en los cuales el valor añadido siempre puede verse y medirse. Es lo que decía. O sea, este tiempo lo voy a dedicar a este objeto. Y es ahí cuando me tardo 2 horas en hacer este trabajo, te voy a cobrar por ese tiempo invertido. Sin embargo, no era tan cuantificable, así que se empezó a ver como este factor de producción, más que este proceso artesanal, no lo quiero decir así porque no engloba todo,
pero sí este proceso detallado se convierte en un proceso más de producción en masa. Sigue siendo el producto instrumental y hace una unificación de este trabajo que añade valor al objeto. Se hace la división entre servicios y trabajo, que bien nos lo explicaba la maestra Ana Karen. El servicio es simplemente el ofrecer el tiempo y el trabajo viene a partir de un producto. Y aquí no puse frase bien, nada, se me fue. La mercancía es, pues precisamente, se vuelve entonces una mercancía, ya no es un factor de producto, ya se da cuenta que no es el producto, sino que también el tiempo de producción se vuelve mercancía. Se puede hacer un intercambio porque precisamente apela a la autonomía individual para que se cumplan estas necesidades. Vienen las aspiraciones humanas de la mejora, más bien es la propiedad del cuerpo, la propiedad del tiempo de las personas, del esfuerzo, y es lo que ya se ha empezado, ya se ha dicho, y se crea esta relación empleador y empleado. Estas personas que contratan y que ofrecen este tipo de, pues sí, me falta otra, pero no la encuentro. Espérenme un segundo. Ahí está. Después viene como una solución, como esta forma en que ya no es la mercancía, sino lo que creo a partir de ese estado. No es como al principio en donde la persona hacía el trabajo porque lo necesitaba, como los zapatos, como los huaraches, que, o sea, es una idea que antes, pues sí, ibas a agarrar la piel del animal y la ponías a secar y todo este proceso para hacer huaraches. Ahora se viene con esta parte de solución que es diferente porque ya abarca no solamente a tu trabajo, sino también a tus aspiraciones, porque se está moviendo hacia una mejora económica. Entonces, aquí entraría, por ejemplo, estas personas que hacen su autoempleo y hacen su propia marca porque desean esta mejora económica, no tanto suplir necesidades, sino suplir necesidades a base de este esfuerzo de producción, ¿no? Por eso hablamos de obra, por eso hablamos de acción compensatoria, que son estas aspiraciones humanas, y viene esta parte del egoísmo, en donde el egoísmo viene a surgir como no el trabajo para ofrecer a los demás, sino el trabajo para beneficio propio, para estas aspiraciones y cumplir aspiraciones propias. Que si bien es una parte porque precisamente viene de esta formación de comprador comprado, ¿no? O sea, no es que lleguemos a este egoísmo de manera mala o de manera... sí, este egoísmo no es malo, sino es una consecuencia de venir trabajando el ofrecer nuestro propio cuerpo, nuestro propio tiempo a otra persona. Entonces, si voy a ofrecer a otra persona, también debe de colaborar a mi propia aspiración. Y lo que rescata de la lectura es que las mercancías contienen realmente el valor de una cantidad de trabajo determinada. Y es lo que veníamos hablando. Se hace este intercambio de, bueno, yo te voy a ofrecer, pero tú también vas a colaborar, a ayudar a tener lo necesario para vivir cómodamente. Y el orden social, ahí viene
Y se ve que esta parte, esta de solución, es una relación entre hombre-objeto. Como decíamos, yo voy a dar esta mercancía para que me la compren, para que hagamos este intercambio y tenga beneficios. El orden social o el trabajo entendido como el orden social es organización de vínculos, es esta regresar a posicionar hombre con hombre, relación con hombre y empezar a hablar de contratos, que este contrato no es más que son acuerdos entre estas personas que participan en estas actividades basados en la desconfianza, porque precisamente nadie puede hacer un contrato o nadie puede llegar a un acuerdo si no cree necesario llegar a ese acuerdo. Y tiene el tinte de abundancia que viene a partir de la solución, que viene a partir de la concepción de solución, como pues sí, procesos en los que te ayudan a superar o a vivir más cómodamente. Por lo tanto, yo pienso que el trabajo, ya se ha repetido, es un acuerdo humano que fomenta la participación entre las partes y requiere, ahí no iba la O, presencia y culmina en un producto, ya sea visible o invisible. Y aquí puse entre paréntesis el cuidado, porque al final de cuentas el cuidado es un trabajo y el producto es pues mantener vivo a la persona que estás cuidando, ¿no? O sea, ya sea un enfermo, ya sea un infante, seguir manteniendo, preservando la vida y eso mantiene, ese es un producto al final de cuentas, que no se valore, bueno, ese ya es otro asunto. Y pues hasta aquí mi reporte. Gracias, Brenda. De nuevo, pues recuperas algunas ideas, pero nos haces esta propuesta de, con la pregunta con la que iniciaba Maritza, ¿no? O sea, ¿hacia dónde podríamos ir resignificando? A esto que has dicho yo agregaría, además de que el cuidado, pensándola como categoría política, además del cuidado, el trabajo como actividad humana de participación, de negociaciones y de llegar a acuerdos. Y llegar a acuerdos no implica negar los desacuerdos, sino más bien entender que va a haber conflictos de interés, por ejemplo, entre el empleador y el empleado, pero habría que llegar a un acuerdo. Estos acuerdos tendrían que, además de representar un beneficio para acceder a comodidades, etcétera, pues a la vida digna, ¿no? En todo el sentido de la palabra. Entonces, de alguna forma, eso que estamos diciendo no es nada nuevo, nada distinto de lo que otros ya han dicho, en el sentido de que el trabajo en tanto actividad humana debe ser una actividad que dignifique. Y la gran pregunta justo que se hace Richard Sennett es, ¿nos ha dignificado o por el contrario, nos ha hundido más en el lodo en el que ya estábamos? Y él dice, bueno, las dos cosas, la verdad, ¿no? O sea, porque tenemos tanto efectos, o sea, somos esclavos del trabajo como actividad productiva y económica, pero también el trabajo nos permite darnos un valor social y sentirnos como partícipes de la construcción de una sociedad, ¿no? Justo ese es, no sé si el punto intermedio, me parece que cuando hablamos de equilibrio es bastante engañoso, porque los equilibrios sociales, filosóficos, pues son más bien utópicos, pero sí tomar en cuenta tanto un aspecto como el otro, ¿no? ¿Eso qué significa? Evitar los lugares comunes como, ay, no me van a pagar, pero lo hago por amor al arte, ¿no? Mi trabajo es mi pasión. O sea, qué bueno que tu trabajo sea tu pasión. Tu trabajo tiene que ser remunerado. Tu trabajo te tiene que permitir el acceso a condiciones dignas, socialmente hablando y económicamente hablando. Tu trabajo tiene que posibilitarte el acceso a derechos humanos básicos, ¿no? Y tiene que reconocerte como actor o actora político de un sistema social y económico, ¿no? O sea, necesitas un contrato, desde el contrato más formal hasta
el contrato de palabra de vas a hacer esto, yo te pago, etcétera, estas son tus funciones y demás, ¿no? O sea, porque si no, parte del gran problema, y hay que decirlo y reconocerlo, parte del gran problema de de esta pérdida del valor del trabajo docente tiene que ver con que hemos aceptado durante mucho tiempo como docentes hacer un montón de cosas, lo que Justa Espeleta llama el trabajo invisible del trabajo docente, no reconocerlo, no decirlo, asumirlo como parte de y no exigir mejores condiciones de trabajo como gremio, ¿eh? O sea, de nuevo. Y ahí sí, no solamente lo digo yo, o lo digo yo con respaldo de un montón de estudios que se han hecho, hemos perdido la fuerza como gremio, la exigencia como gremio, porque somos trabajadores de Estado al final. Y en ese sentido, seguimos cargándonos de actividades por amor al arte, porque la compensación vendrá después, ahorita me toca chambearle y ya después gozaré de las mieles, eso no llega. Y mientras tanto, podemos hasta dejar la vida en ello, ¿no? Y entonces, sí, participamos del flujo de la vida humana, hacemos nuestro trabajo, pero ¿qué pasa con la pasión compensatoria, por ejemplo, con los anhelos, con el ser en toda su integralidad? Pues lo descuidamos, ¿no? Entonces, justo podría parecer letra muerta, créanme que no lo es, y la idea es poner en el centro estas discusiones, estas ideas. Ojalá que vayamos llegando a, pues, a formas, acciones, a estrategias desde las cuales poder emprender acciones muy concretas, ¿no? Sé que ustedes son recreativas y propositivas y seguramente que sí. A lo que voy es, no es la intención encontrar el hilo negro ni las soluciones mundiales, pero sí ubicarnos desde una postura mucho más crítica en nuestro hacer como educadoras, a partir de reconocer todo esto que nos constituye. Entonces, creo que han sido discusiones bastante interesantes, bastante propositivas. Yo hice algunas notas, se las voy a compartir ahí junto con la grabación, ¿no? O sea, más bien retomé ideas que ustedes mismas fueron planteando como para dejar una nota de algunos aspectos que estuvimos dialogando. Sí, Maritza. Y yo solo quería comentar en relación al trabajo de Bre, que me gustó mucho la parte visual que hace. Creo que de los trabajos que se habían presentado hasta ese momento no había algo que digamos, que lo representara visualmente. Y me llama mucho la atención el cómo también nuestros símbolos o lo que asociamos como palabras está representado de cierta manera, ¿no? Porque lo pienso y creo que desde ahí, desde cómo lo vamos pensando y como representando, pues va también la construcción que tenemos del trabajo, ¿no? Porque no sé cómo lo hayas construido, ¿no? Pero digo, si yo lo hubiera hecho pensando así, ¿no? O sea, asociaría, yo creo que los mismos términos que tú, los mismos dibujos, así como de, es que riqueza significa, y voy a buscar algo que represente la riqueza, pero no buscamos, o sea, como que nuestras ideas ya están tan plasmadas en lo que cotidianamente se ha hecho que no, es justo como lo que a veces nos limita en pensar en otros conceptos que se asocien, ¿no? O el trabajo, porque siempre lo pensamos como, me llamó mucho la atención ¿cómo se llama? El transporte que pusiste o algo así, pero no hay como un gift o un emoji que digamos, ay, es que mi trabajo, o sea, como docente, también, o sea, podría ser una idea general del trabajo, ¿no? Es curioso y me llamó muchísimo la atención. Creo que representaste muy bien esa parte y pues no sé, o sea, tal vez sería como otro punto de reflexión, ¿no? De decir, también tenemos que prestar atención como a, si queremos cambiar las ideas, también van ligados los conceptos y van ligados pues los símbolos, ¿no? Que vamos poniendo, tal vez tendríamos que, justo en esto que dice la maestra, como
en nuestras soluciones, pues a lo mejor esa es una pequeña solución, ¿no? Cambiar o darle lugar a otros símbolos que a lo mejor no estamos reconociendo del todo. Pero me gusta mucho tu trabajo y lo aplaudo mucho. Gracias, Maritza. Sí, me parece, entre paréntesis, esa es la riqueza de cuando les digo, hagan lo que a ustedes mejor les convenga. También hay un riesgo didáctico, ¿no? Porque pueden decir lo que mejor me conviene es 3 notas en la libreta y listo, ¿no? Háganle como quieran. Pero aún así, o sea, la forma en la que cada una significó, expresó y construyó el sentido de esta categoría da cuenta de la multiplicidad de asunciones sobre el trabajo, ¿no? O sea, la idea es ponerlas en común y a partir de esa puesta en común, pues ubicar las similitudes, obviamente varias, porque ustedes tienen una lectura de referencia y un contexto más o menos similar de referencia, pero centrarnos en las distinciones que nos permiten justo o que alumbran estas ideas de hacia dónde podemos imaginar y construir otros aspectos que nos permitan hacernos preguntas y sobre esas preguntas quizá no agotarlas, sino mantenerlas para el diálogo y la construcción, ¿no? Entonces, insisto, ha sido una sesión bastante rica. Les voy a compartir ahí en el Classroom la grabación y la toma de notas que hice. Y pues, a ver. Ay, se me cerró. Bueno, pues la siguiente sesión vamos a trabajar con esto de los sistemas económicos. Freya, por favor. Hoy los perritos tienen ganas de ladrar. Los sistemas económicos nos van a permitir hacer igual, de manera breve, como recuento, ¿no? Pero lo que me interesa es que nos situemos en ubicar el papel del trabajo en cada sistema económico, o sea, cómo era concebido, qué idea de trabajo había en cada sistema económico, quiénes participaban de ello y cómo participaban de ello, ¿no? O sea, había herramientas, había técnicas, o sea, ¿qué se ponía en juego? Les voy a poner estas notas o estas especificaciones en la actividad. Igual vamos a recurrir al trabajo por parejas, ¿no? Cada pareja va a trabajar con 2 sistemas, con un sistema económico, son 4, yo voy a trabajar uno y luego ustedes cada uno. Entonces, por favor, ahí escojan. ¿Ustedes quieren armar sus parejas? ¿Sí? Denme un segundo. Si escuchan un poco de ladridos, perdón. Bueno, cada pareja elige un sistema económico, por favor, ahí se los voy a poner, va a ser feudalismo, esclavismo, el desarrollo premonárquico y capitalismo. Entonces, ahí se los pongo, ustedes lo eligen, y también las especificaciones con relación a en qué aspectos les pido que centren.
Igual, el formato para la presentación es libre, ¿no? Y les voy a pedir que en cada caso preparen alguna actividad que permita al resto del grupo acercarse a conocer ese sistema económico y sobre todo reflexionar cómo ese sistema económico tiene presencia, quizá no en su totalidad, algunas características, en el trabajo docente. Entonces, les pongo pues ya toda la descripción de la actividad acá en la plataforma. Si tienen alguna duda, me escriben y también ahí les dejo el material de consulta. Vamos a trabajar con un texto de Maurice Dobb y les voy a poner otro material ahí, también bien interesante, como complementario del texto de Maurice Dobb. Igual, si ustedes quieren investigar un poco más, lo pueden hacer. ¿Alguna duda? ¿Colocamos en el grupo el que citamos o solo le avisamos o qué hacemos? O sea, ¿qué sistema económico eligen? Sí, por favor, lo colocan ahí en el grupo, ¿no? Ah, ok. Marita y X van a trabajar, vamos a trabajar este sistema económico. Sí, maestra. Muy bien, chicas, pues si no hay más dudas, me dio gusto verlas y pues estamos ahí en comunicación. Que tengan un buen día. Maestra, una duda final sobre lo de la convocatoria. Ya la recibí en el otro correo, entonces ya no pasa nada.